Habría que entonces, Luego, habría que ir a los tribunales arbitrales entonces. bueno, la hidrovía no tiene en sí mismo un tribunal arbitral como sí lo tiene Mercosur, pero sí todo tratado prevé mecanismos de diálogo y solución de diferencias. Luego hay otros temas que son estrictamente bilaterales. El Tratado de Límites del Río de la Plata y el Tratado del Río Uruguay son tratados bilaterales uruguayo-argentinos y prevén los tribunales a los que hay que acudir. Por tanto, cuando los conflictos se producen en ese ámbito, es un tratado bilateral y un conflicto bilateral no cabe involucrar a los demás. Pero aquí han habido acciones por parte de Argentina que caen en los dos terrenos, en el terreno bilateral y en el terreno de la multilateralidad regional, de modo que sí se podría pedir reuniones de los organismos correspondientes de Mercosur y de la hidrovía para discutir esta realidad. ¿Habría que hacerlo? ¿Habría que reaccionar de esa manera? Bueno, el ministro Almagro ha anunciado que Uruguay está estudiando todo el abanico de mecanismos y posibilidades, de modo que cuando el ministro Almagro dice todo el abanico, esto es parte del abanico. Pero su opinión es que ya a esta altura ya se debería apelar a un mecanismo así. Sí, mi opinión es que sí, aunque habíamos instalado el año 2013 con Argentina Sí. un mecanismo para solucionar los diferendos bilaterales más agudos en cuanto a intereses económicos. Por ejemplo, en todo el negocio naviero y de la carga marítima, que es lo que ha dado lugar al duro ataque contra el puerto de Montevideo, Argentina reivindica, y yo respeto, y me parece que la Argentina hace muy bien, la necesidad de tener una flota mercante nacional, argentina. Y ojalá la tengan, y sea muy buena y sea rentable. Ahora, Argentina no necesita para tener su propia flota mercante atacar al puerto de Montevideo. Y sin embargo lo ha hecho. Entonces se han desbordado. ¿Por qué no necesita? Porque Uruguay no tiene, ni va a tener, ni le interesa tener flota mercante, o por lo menos una flota mercante uruguaya que pueda competir con la flota mercante que quieren formar o que formarían los argentinos. Eso está fuera de nuestro programa y está fuera de nuestro alcance. Ahora, una flota mercante, sea argentina o sea de quien sea, según los acuerdos que hemos firmado, tiene que tener libre acceso al puerto de Montevideo. Uruguay se lo da y Argentina no lo debiera restringir. Entonces, no es verdad que para defender los intereses argentinos de tener una flota mercante argentina, es necesario atacar al puerto de Montevideo. Yo creo que el ataque al puerto de Montevideo es un ataque por razones económicas y políticas excesivo que no se justifica, y mucho menos en el campo de la negociación que estábamos desplegando. ¿Y cómo se sale de esto? Bueno, voy a usar una frase muy gastada, muy manida: paciencia estratégica. El canciller Almagro ha hablado de paciencia infinita. Sí. Claro, porque todos los mecanismos que tenemos... A ver, aquí hay dos mandatos que ninguno de los dos países puede manejar a su voluntad y a su paladar. Uno es el mandato de la historia. Estamos ahí, nos transformamos en naciones independientes porque no pudimos resolver ser una patria común. Y el otro es el mandato de la geopolítica. Justamente no pudimos ser una patria común porque las condiciones geopolíticas de la época del artiguismo hacían o que Buenos Aires sometía a Montevideo o lo entregaba al imperialismo inglés, como hizo, y lo transformaban en una provincia independiente. Y eso lo acordaron Buenos Aires con Londres y Río de Janeiro. O sea, estos territorios o eran federales para ser una patria única o no podían ser una patria única. Y si Buenos Aires pretendía tener el dominio y el control central, negar el federalismo y además someter a Montevideo, no había posibilidad alguna con esta geografía de que se constituyera una patria única. Bueno, y eso está ahí. La geopolítica es una realidad que los estados no pueden manejar de un día para otro. Solamente se supera con acuerdos políticos, con diplomacia y con integración. Y ahora lo que tenemos es un desgaste, casi una parálisis del proceso integrador,
y un estallido de conflictos binacionales. O sea, estamos en un muy mal momento. ¿El peor tal vez? No, creo que no. El peor podría haber sido hace 100 años o 150 años. Lo que quiero es ver esto como un proceso histórico. Estamos en una fase muy mala y hay que seguir trabajando hasta que recuperemos las posibilidades reales de entrar en una nueva fase buena. Muy bien. Y esto va a ser un proceso largo con el que tenemos que estar acostumbrados a convivir. Bien, senador, sobre el final quiero preguntarle algo de política electoral, si le parece, me quedan pocos minutos, pero quería preguntarle, desde su visión socialista, recién arranca la campaña, en verdad, pero ¿están haciendo bien las cosas el Frente Amplio como para ganar en primera vuelta en octubre? Bueno, estoy contento con lo de Raúl. Si me preguntan mi opinión personal, no orgánica, y puedo expresar mis sentimientos, estoy contento con la candidatura de Raúl. Creo que se ha constituido una buena fórmula, una fórmula potente. No era lo que quería el partido. En ese sentido, bueno, el Frente Amplio es más importante que cualquier partido. Y el Frente Amplio lo ha hecho bien, eso es lo que importa. Y yo estoy muy contento. Si esa es la pregunta, esta es la respuesta. Creo que el Frente Amplio está caminando bien y que puede tener un muy buen resultado en octubre. ¿Y el Partido Socialista no está caminando bien? El Partido Socialista, soy un producto histórico del Partido Socialista. Entré en él cuando tenía 18 años. Me afilié en 1970, voy a cumplir en octubre 44 años adentro del Partido Socialista, y creo que el Partido Socialista ha perdido la oportunidad de presentarse frente a la sociedad uruguaya con una capacidad de negociación interna y de síntesis interna para evitar que la sociedad lo vea como un partido fracturado. ¿Y eso lo llevaría a usted a abandonar el partido, como en algún momento hizo Tabaré Vázquez? No, yo no tengo planteado abandonar el Partido Socialista, pero sé reconocer cuando uno está en los espacios de dirección y cuando las direcciones que están vigentes le dicen a uno: este no es el momento en que tú dirijas, ponete a un costado. Y esto es lo que el partido ha hecho en este momento. Yo no comparto este canibalismo interno que se produjo, y no de ahora. Yo fui secretario general hasta octubre del año 2005, y en mi rendición de cuentas, del 2001 al 2005, y en mi rendición de cuentas, que la escribí en agosto de 2005, ya califiqué esta supuesta división de los socialistas entre ortodoxos y renovadores como una estupidez. El término puede ser grosero, pero yo lo dejé escrito en la rendición de cuentas para obligar al partido a reflexionar. Esa estupidez sigue estando. Y el partido no ha reflexionado lo suficiente, y yo tengo una mirada crítica sobre eso. Ahora, por encima de esto, que me parece que es una pérdida de oportunidad para el Partido Socialista, las cuestiones fundamentales del partido, su declaración de principios, su tesis política, su fuerza transformadora, su defensa de los intereses de los trabajadores como línea histórica, etcétera, el partido está plenamente vigente. Creo que se podría haber evitado este trago amargo y estar en una situación mucho más confortable frente a la sociedad. Pero bueno, la política también tiene tragos amargos, hay que superarlos y seguir hacia adelante. Senador, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto, muy amable por tu invitación. Amigos, hacemos una primera pausa. Tras la misma hablamos de explotación sexual aquí en nuestro país y la visión que a propósito de eso tiene UNICEF. Enseguida venimos. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso perdido y que si sigo insistiendo con esta pulseada termina.